Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando del conflicto en Medio Oriente, con el anuncio de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la supuesta captura de soldados norcoreanos, del arresto del mandatario surcoreano Yoon Suk Yeol, de la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, de la condena a Donald Trump y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Los últimos ataques aéreos israelíes sobre Gaza mataron en diferentes puntos de la franja al menos a 56 personas en 24 horas. Ucrania ha sido expulsada casi por completo de Kurayove, una ciudad estratégica del Donbass. Dejó más de medio millón de muertos, provocó la huida de millones de personas y fragmentó el país. Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentaron sin éxito arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol. Y que el crítico como la UE está en contra del apoyo occidental a Ucrania y las sanciones a Rusia. Dirigentes europeos, entre ellos el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, se unieron el lunes a las críticas del sábado del canciller alemán Olaf Scholz contra Elon Musk. Justin Trudeau renunció el lunes como primer ministro de Canadá. En las últimas semanas ha hablado también de recuperar el canal de Panamá y de hacerse con el control de Groenlandia. Y vamos a comenzar el programa en la Franja de Gaza, donde Israel continúa lanzando bombardeos masivos y en solo 24 horas se reportó la muerte de más de 88 personas, entre las que se cuentan varios niños. Además, generó polémica ya que una de las áreas atacadas había sido designada como zona humanitaria por las propias autoridades israelíes, que a su vez anunciaron el fin de la operación contra el hospital Kamal Adwan, al norte del enclave, y comunicaron que habían arrestado a su director médico para interrogarlo, tras afirmar que habían detectado un centro de mando de Hamás. Asimismo, fuentes sobre el terreno reportaron que los cuerpos permanecen en las calles y que las operaciones de rescate son imposibles por la presencia de tropas israelíes y los bombardeos constantes. Mientras tanto, la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que se alcance un alto al fuego que permita la liberación de los rehenes continuó tanto internamente, con protestas multitudinarias en varias ciudades, como en el ámbito internacional. Y el mandatario comunicó que había autorizado a que la delegación del Mossad, que lidera las negociaciones, retomara las conversaciones en Qatar, que hace de mediador. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, les aseguró a las familias de los rehenes que estaban haciendo todo lo posible para recuperarlos con vida, aunque la relación entre los familiares y el gobierno está completamente rota. De cualquier forma, no parece haber cambiado mucho con respecto a negociaciones pasadas, ya que Hamás continúa exigiendo que el alto al fuego sea permanente y que Israel retire sus tropas de Gaza como condición para liberar a los rehenes. Los últimos ataques aéreos israelíes sobre Gaza mataron en diferentes puntos de la franja al menos a 56 personas en 24 horas, entre ellas varios niños. Entre los puntos golpeados estuvo una zona con personas desplazadas que había sido declarada como área humanitaria por las propias autoridades israelíes. El ejército israelí afirmó además a primera hora de este viernes que había interceptado un misil procedente de Yemen, desde donde los rebeldes hutíes han lanzado varios ataques contra Israel en las últimas semanas. Mientras tanto, Israel confirmó el sábado la reanudación de las negociaciones indirectas en Qatar para buscar un alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamás. En varias ciudades israelíes hubo manifestaciones para presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu para que obtenga la liberación de los rehenes lo antes posible. El brazo armado de Hamás, como ya hizo en varias ocasiones, publicó un video de una de las personas secuestradas durante el ataque sin precedentes del movimiento palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a sus padres de los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes, la prioridad del gobierno. El grupo islamista dijo que las negociaciones deben centrarse en un cese completo de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del asediado territorio palestino. A pesar de los esfuerzos diplomáticos bajo la égida de Qatar, Egipto y Estados Unidos, no se ha podido concluir ninguna tregua desde la que duró una semana en noviembre de 2023 y permitió liberar un centenar de rehenes.
Al mismo tiempo, se siguen deteriorando las condiciones para la llegada de la ayuda internacional tras un nuevo ataque de Israel contra un vehículo humanitario, según una denuncia de Naciones Unidas. Pero también es tensa la situación en Cisjordania, donde un grupo de colonos asaltó varias localidades después de que un tiroteo dejara a 3 israelíes muertos. Y en medio de esta situación, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna el territorio, comunicó su decisión de suspender las emisiones de la cadena catarí Al Jazeera y prohibir las actividades de sus periodistas, acusando al medio de emitir material incitador, propagar desinformación e interferir en los asuntos internos de los palestinos, provocando división e inestabilidad. No obstante, esta decisión, que ya había sido adoptada por Israel el pasado mes de mayo, derivó en más división entre las autoridades palestinas, en un momento en el que había esfuerzos para unificar el gobierno de los territorios palestinos, generando la condena de Hamás. El malestar de la Autoridad Nacional Palestina radica en la cobertura de las redadas que llevan a cabo sus fuerzas de seguridad en el campo de refugiados de Jenin, enfrentándose a los combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica. Las confrontaciones entre palestinos ya dejaron varios milicianos muertos y decenas de arrestos, mientras que entre los 5 civiles que perdieron la vida se encuentra una periodista que murió por un disparo en la cabeza de las fuerzas de seguridad de Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina está muy desprestigiada entre los palestinos, que acusan a sus autoridades de haber impuesto un régimen autoritario que colabora con la ocupación israelí, reprimiendo la resistencia. La autoridad palestina suspende la cadena catarí Al Jazeera en los territorios palestinos. El Comité Ministerial Especializado, formado por los Ministerios de Cultura, Interior y Comunicaciones, decidió suspender las emisiones y congelar todas las actividades del canal por satélite Al Jazeera y su oficina en Palestina, así lo indicó el miércoles la agencia oficial Wafa. El reporte detalló que la decisión también incluye la congelación temporal del trabajo de todos los periodistas, empleados, equipos y canales afiliados. Además, agrega que la decisión se mantendrá hasta que se rectifique su situación legal debido a las violaciones por parte de Al Jazeera de las leyes y reglamentos vigentes en Palestina. La autoridad palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, ordenó suspender las emisiones de Al Jazeera, a la que acusa de emitir contenidos y reportajes caracterizados por la desinformación, la incitación, la sedición y la injerencia en los asuntos internos palestinos. La televisión catarí condenó la decisión en un comunicado en el cual afirmó que se alinea con las prácticas de la ocupación israelí contra la prensa. Además, acusó a la autoridad palestina, presidida por Mahmoud Abbas, de intentar disuadir a Al Jazeera de cubrir la escalada de eventos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jenin y el campo de refugiados aledaño. Hamás, gran rival del Fatah de Abbas, condenó la decisión de suspender la cadena. La Yihad Islámica, aliada de Hamás en la Franja de Gaza, también condenó la decisión. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de Ucrania, donde en los últimos días Rusia completó la toma de Kurajove, una de las ciudades más importantes del sur de Donetsk en términos estratégicos y por la que venía luchando desde hace varios meses. Y ahora continúa su avance hacia Andriivka, lo que le abriría paso hacia los límites del Oblast. Pero además, las tropas rusas están a punto de capturar completamente la gran ciudad de Toretsk, siguen rodeando Velika Novosilka y se acercan a Pokrovsk, buscando cortar 2 carreteras vitales para los suministros. Sin embargo, lo más importante de la semana fue el intento ucraniano de contraatacar en la región rusa de Kursk, con varias caravanas de vehículos que intentaron abrirse paso hacia el noreste de la zona que ocupan hace 5 meses. El primer convoy pareció haber tomado por sorpresa a los rusos, a pesar de que venían advirtiendo sobre aglomeraciones de tropas en la zona, que indicaban una futura ofensiva. Pero enseguida bloqueó el paso y cuando Ucrania lanzó el resto de las caravanas ya los estaban esperando, por lo que se informó que habían jugado el tiro al blanco con sus drones y Ucrania tuvo pérdidas masivas de hombres y de equipo militar. A su vez, la imposibilidad de recibir refuerzos hizo que las tropas que habían penetrado en un principio quedaran aisladas y muchas se rindieran. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky había anunciado el inicio de la contraofensiva y dijo que habían podido eliminar un batallón con soldados norcoreanos, a pesar de que sigue sin probar la presencia de estos en el campo de batalla.
Ucrania ha sido expulsada casi por completo de Kurayove, una ciudad estratégica del Donbass. Mientras tanto, las fuerzas de Kiev hacen presión en una nueva ofensiva en el sur de Rusia. 5 meses después de romper en Kursk, ha reanudado este lunes ofensiva para adentrarse aún más en el país, si bien han perdido una ciudad clave en el este de Ucrania, aunque la magnitud de esta renovada ofensiva sigue sin estar clara. Autoridades rusas e ucranianas confirmaban intensos combates el domingo por la noche. Este ataque, dice, forma parte integral de las operaciones de combate de las unidades de las fuerzas de defensa ucranianas que están llevando a cabo operaciones de combate en el territorio de la Federación de Rusia. Es lo que indica escuetamente el Estado Mayor del Ejército ucraniano en un comunicado publicado en Telegram. En una primera versión del mismo, que apareció unos minutos antes, se podía leer que las fuerzas terrestres de Ucrania están iniciando actualmente nuevas operaciones ofensivas en Kursk, una formulación que posteriormente fue eliminada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el sábado que las fuerzas rusas perdieron hasta un batallón de infantería durante los combates librados esta semana en la región de Kursk. En un discurso pronunciado por la noche, Zelensky afirmó que el batallón incluía tanto soldados norcoreanos como paracaidistas rusos. Añadió que las bajas se produjeron predominantemente durante 2 días de combates la semana pasada. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Desde que se vio sorprendida por la incursión relámpago ucraniana, Rusia ha acumulado más de 50.000 soldados en la región, incluidos algunos de su aliado Corea del Norte. Los rusos aseguran que lo que se ha visto en los últimos días en la región de Kursk es solo el comienzo de una operación mayor por parte de Ucrania. Pero ante los importantes reveses, incluso el Ministerio de Defensa ucraniano borró los comunicados sobre las operaciones ofensivas. De cualquier forma, la situación para Ucrania fue todavía peor en la región rusa, ya que no solo fueron expulsados de las localidades donde habían atacado, sino que los defensores dieron comienzo a una nueva etapa de sus contraataques en varios puntos del territorio, avanzando en el noreste hacia Ruskoe-Porezhnoe, acercándose al norte hacia Malaya-Lognia, al este avanzando hacia Sucha y al suroeste hacia Nikolai-Darino. Todo esto hizo que aumentaran las críticas al gobierno de Zelensky, de quienes cuestionan que los pocos refuerzos que tienen se utilicen para una operación ofensiva contra el territorio ruso en lugar de para defender su propio territorio. Hace varios meses que se asegura que la operación sobre Kursk fracasó porque no obligó a Rusia a retirar a sus tropas del Donbass y que solo pretende favorecer la posición ucraniana ante una eventual negociación, mientras persigue fines propagandísticos y busca recuperar la moral de las tropas. Y todo esto está afectando la popularidad de Zelensky, que si bien sigue siendo del 52%, cayó 25 puntos en el último año y cada vez está más presionado por sus aliados para que se resigne a perder territorio. Y mientras tanto, los ataques con drones continúan a ambos lados, con decenas de derribos incluso en San Petersburgo, mientras que Rusia apuntó contra 10 regiones ucranianas. No obstante, Ucrania ha evitado atacar con misiles occidentales de largo alcance para evitar una nueva escalada. En la noche del 4 de enero, las defensas rusas interceptaron 16 drones ucranianos que tenían como objetivo 5 regiones, entre ellas San Petersburgo. Según el Ministerio de Defensa ruso, en la región de Leningrado fueron derribados 3 drones, uno de los cuales tenía como objetivo el puerto marítimo de Ust-Luga. El aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, impuso restricciones de vuelo en 2 ocasiones durante la noche, lo que obligó a desviar 20 vuelos a aeropuertos alternativos. En la región de Belgorod, un ataque con dron hirió a un residente y dañó varias viviendas, líneas eléctricas y un gasoducto. Las autoridades ucranianas también informaron de amplios ataques rusos con drones el 3 de enero, dirigidos contra 10 regiones y causando víctimas, entre ellas la muerte de una joven en la región de Kiev. Las defensas aéreas ucranianas afirmaron haber interceptado 34 de los 81 drones lanzados por Rusia y el resto causó daños localizados.
Y mientras tanto, la mayoría de los ucranianos sigue apoyando al presidente Volodymyr Zelensky en su actuación tras casi 3 años de guerra, pero esta cifra está cayendo bruscamente en 2024, es lo que apuntaban los resultados de un sondeo publicado este martes por un instituto especializado de Kiev, según recoge la agencia AFP. El Instituto Internacional de Sociología de Kiev realizó una encuesta telefónica a 2.000 personas que viven en territorio controlado por Ucrania entre el 2 y el 17 de diciembre, aproximadamente un mes después de la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos, que además revivó especulaciones sobre posibles conversaciones de paz con Moscú. Según los resultados, a finales de 2024 el 52% de los ucranianos encuestados afirmaba confiar en Zelensky, una cifra que había caído bruscamente desde finales de 2023, que era del 77%. Esto refleja una pérdida de apoyo al presidente ucraniano tras casi 3 años de guerra con Rusia. Y ahora quisiera pasar página de la guerra en Ucrania, porque mientras tanto, Francia y Alemania enviaron a Damasco a sus ministros de Exteriores, Jean-Noël Barrot y Annalena Baerbock, en la que fue la primera visita de representantes de la Unión Europea a Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Y estos se reunieron con el nuevo líder, Ahmed al-Sharaa, a pesar de que su facción, Hayat Tahrir al-Sham, es considerada por muchos como una organización terrorista, incluso por Estados Unidos, ya que fue una rama de Al-Qaeda, aunque hace años que rompió con la organización e intenta mostrarse más moderada. Occidente había celebrado la caída de al-Assad y quiere darle una oportunidad a las relaciones con el nuevo gobierno de facto, por lo que los enviados europeos se mostraron dispuestos a brindar asistencia a un país que estuvo en guerra durante 13 años y pidieron que hubiera una transición hacia la democracia, que fuera inclusiva y que respetara a las minorías, aunque su postura estuvo dominada por la prudencia a la espera de los pasos que dé el nuevo gobierno. Y Baerbock afirmó que sabían la ideología que tuvo la organización y lo que habían hecho en el pasado, por lo que un nuevo comienzo en las relaciones solo podría tener lugar si se rechazaba el extremismo. No obstante, los ministros afirmaron que escuchaban los deseos de moderación y que valoraban las conversaciones con otros grupos en un intento de llevar estabilidad y acabar definitivamente con el conflicto. Poco antes visitaron la prisión de Sednaya, un símbolo de la represión de al-Assad, y prometieron ayudar a brindar justicia a los miles que la padecieron. Los jefes diplomáticos de Francia y Alemania se reunieron el viernes con el nuevo dirigente de Siria. El encuentro, desarrollado en Damasco, es el primero de este nivel entre altos cargos de grandes potencias occidentales y Ahmad al-Sharaa, líder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomó el poder el 8 de diciembre tras liderar una ofensiva rebelde que condujo a la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El francés Jean-Noël Barrot y la alemana Annalena Baerbock insistieron en la necesidad de una transición pacífica e inclusiva. Hace unas semanas surgió una nueva esperanza, la esperanza de una Siria soberana, estable y en paz. Y debemos esta esperanza a la determinación y la movilización de los sirios, a quienes quiero saludar aquí. Es una esperanza frágil, pero es una esperanza real, y por eso Francia estará al lado de los sirios como lo ha hecho durante 13 años desde la revolución, para garantizar que esta esperanza se haga realidad. Ante el reto de unificar el país, Sharaa se comprometió a disolver las facciones armadas, entre ellas la suya, y anunció su intención de convocar un diálogo nacional, sin precisar la fecha ni a quién se invitaría, señalando que podría llevar 4 años organizar elecciones. También reclama que se levanten las sanciones internacionales impuestas al anterior gobierno, tras la sangrienta represión de un levantamiento popular en 2011, que luego se convirtió en una guerra que dejó más de 500.000 de muertos, provocó la huida de millones de personas y fragmentó el país. Y las nuevas autoridades sirias también pidieron un gesto por parte de Estados Unidos, reclamando el levantamiento de las sanciones que impedían la recuperación del país, aumentaban la inestabilidad y perjudicaban directamente a la población. Y Washington, que ya había cancelado la recompensa de $10 millones por el ahora líder sirio Ahmed al-Sharaa, aceptó relajar las restricciones para la entrega de ayuda humanitaria, lo que fue interpretado como la voluntad de darle una oportunidad al gobierno del ex yihadista, aunque por ahora sí levantara el grueso de las sanciones. Las medidas tomadas por el Tesoro estarán vigentes durante 6 meses, aunque se aclaró que se podría dar marcha atrás en cualquier momento si las condiciones sobre el terreno empeoraban en materia de derechos humanos.
De esta manera, ahora Estados Unidos podrá llevar a cabo algunas transacciones financieras con el nuevo gobierno e incluso permite la venta de energía. Además, el subsecretario del Tesoro, Walia de Yemo, destacó que las organizaciones humanitarias podrían trabajar con mayor comodidad en el abastecimiento de servicios esenciales. La intención de Estados Unidos es mejorar la situación de la población sin perder de vista los pasos que tome el gobierno, aunque Al-Jarrah ya adelantó que la convocatoria de elecciones podría llevar varios años. A su vez, Siria envió una delegación a Qatar integrada por el ministro de Exteriores, Asad al-Shaibani, el ministro de Defensa, Marhaf Abu Qarra, y el jefe de la inteligencia, Anas Hatab, con el objetivo de ir ganando reconocimiento internacional. Siria se prepara para cumplir un mes sin Bashar al-Assad en el gobierno, tras ser derrocado el 8 de diciembre cuando huyó a Rusia, mientras el nuevo gobierno de facto, constituido por la Organización para la Liberación del Levante, que promete elecciones aunque sin una fecha clara, sigue mostrando sus avances para sacar al país de la inestable situación en la que se encuentra, una nación marcada por el conflicto, la crisis económica y las sanciones internacionales. Las sanciones impuestas al pueblo sirio constituyen un obstáculo para la rápida recuperación y el desarrollo de los sirios. También renovamos nuestra solicitud a los Estados Unidos para que levanten estas sanciones que se han vuelto más duras contra el pueblo sirio. En Siria continúa el proceso de transición pese a las tensiones en sus periferias. El Tesoro estadounidense suavizó este lunes algunas restricciones al gobierno interino de Siria, dominado por representantes de Hayat Tahrir al-Sham, para permitir la entrada de ayuda humanitaria durante los próximos 6 meses. Esta acción subraya el compromiso de Estados Unidos de garantizar que las sanciones no impidan las actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas básicas. Esta autorización es por 6 meses, mientras el gobierno de Estados Unidos continúa monitoreando la evolución de la situación en el terreno. Este avión, procedente de Qatar, es el primero que llega del extranjero a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. El aeropuerto de Damasco ha reanudado hoy sus vuelos internacionales y también ha despegado de allí una aeronave de la compañía siria con destino a Emiratos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la renuncia del primer ministro canadiense Justin Trudeau, de las polémicas por las ambiciones expansionistas de Donald Trump y mucho más. No se vayan, ya volvemos.